Bienvenidos a su programa Club de Liderazgo. Hoy tengo un programa especial con un político de alto vuelo, don Tito Bejarán, director general de Frontera y alto dirigente del PLD en la provincia de Montecristi. Manténgase frente a su televisor que en breve iniciaremos una entrevista que será de su agrado. Cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bienvenidos al Club de Liderazgo, don Tito Bejarán. Para mí es un placer tenerlo en este programa. Gracias, Belarminio. Para mí también es un honor estar contigo aquí en este espacio y compartir inquietudes, preguntas y, cómo no, toda la historia de la frontera y la provincia de Montecristi y el país. Usted ha desarrollado un liderazgo político en una región compleja porque la frontera, además de una mezcla de pobreza con esa migración haitiana, siempre está en el foco de la atención pública. Realmente, ¿cómo ha sido su ejercicio político? Bueno, yo empecé en la política muy joven, en la época donde las ideologías marcaban el paso de la política. Y como joven preocupado por los problemas sociales, desde el liceo, la secundaria, ya venía yo tratando de organizarme en los partidos políticos. En los años del 1978, que fue inclusive mi primer voto, lo hice por el cambio, lo hice apostando al PRD en ese entonces, que era el partido que marcaba las esperanzas del pueblo dominicano. Pero también lo hice como activista social, como joven organizado en las escuelas, luchando por las conquistas democráticas del país. Luego de eso vine a la universidad, a la UAS, y entonces ahí me atrapó la izquierda, como a muchos jóvenes que veníamos de los pueblos. Era normal, porque el marxismo dominaba el pensamiento. Dominaba, era la época, como te dije, de las ideologías, y como joven progresista y avanzada, me acerqué a la izquierda y estuve mucho tiempo ahí hasta que llegó un momento que yo comencé a leer un libro de Juan Bosch. ¿Cuál fue ese libro? El libro se llama ¿Qué es un partido de liberación nacional? Cuando leí ese libro me di cuenta que Juan Bosch tenía una clara interpretación de la sociedad dominicana. Ahí es que él habla mucho del pensamiento de Ho Chi Minh.
Ahí habla del pensamiento de Ho Chi Minh y habla de la forma como Ho Chi Minh pudo organizar su lucha revolucionaria, que no era una lucha identificada con ningún grupo ideológicamente identificado, sino que era una lucha del pueblo. Sí. Y dadas las características sociales del pueblo de Ho Chi Minh, pues Juan Bo también estudió la sociedad dominicana. Ya lo había hecho en composición social dominicana. Y ya esa claridad que tenía Juan Bo de cómo estaba organizada la sociedad le dio a entender que no era posible desde un partido tradicional de izquierda hacer los cambios que el país necesitaba. Yo entendí eso con Juan Bosch y comenzó un proceso de acercamiento al PLD. Pero no fue hasta los años 86 que, estando yo en mi pueblo natal, Manzanillo, de la provincia de Montecristi, mi hermano, que ya estaba organizado en el PLD, Alberto Bejarán, recibió una visita. En ella estaba Danilo Medina, estaba Juan Temístocle Montaz y andaba otro César López. Un recorrido que hicieron por las provincias del noroeste y me invitaron a un encuentro. Al tener ese encuentro con ellos, naturalmente yo venía ya de la capital, venía de un trabajo en la izquierda, estaba amueblado ideológicamente más claro. Ya. Rápidamente Danilo se dio cuenta, el presidente Danilo, en ese entonces dirigente alto del PLD, se dio cuenta que tenía condiciones políticas y regresó a la capital. Él tiene un compañero de estudio que estudiaron ingeniería química, Diógenes Pichardo se llama. Y le comentó a Diógenes: estuve por Manzanillo, conocí a un joven que tiene el mismo apellido de tu esposa. Y él se lo describió y él le dijo: ese se llama Alejandro. Me dicen Alejandro en mi familia, mi nombre es Miguel. Entonces, él le dijo: dile a él que venga al PLD, que él tiene condiciones y futuro en ese partido. O sea que Danilo ya desde ese momento estaba identificando talentos. Exactamente. Entonces se puede decir que él fue un arquitecto del PLD. Danilo ha sido uno de los pilares fundamentales para que el PLD haya alcanzado la estructura organizativa y la influencia que ha tenido en el país. Naturalmente Juan Bosch sí, era el maestro, el ideólogo, el forjador, pero el presidente Danilo es uno de los políticos prácticos más aventajados, que conocía al pueblo dominicano y sabía la cosa que había que hacer. Bueno, hay un alumno nuestro que es senador por Monseñor Noel, que él tiene la teoría de que Danilo es el primer artesano político que llega a la presidencia de la República. Félix Nova dice que Danilo es un obrero político. Y tiene lógica, porque hasta Danilo, el liderazgo político dominicano estuvo muy marcado por lo académico, por lo conceptual. Y Danilo es un referente de trabajo con relaciones primarias, de inteligencia práctica. Sin embargo, debo agregarle a eso que yo creo firmemente que en términos de la dialéctica, el conocimiento se trae de la práctica. Lo que pasa es que hay muchos teóricos que se forman, hacen su basamenta de pensamiento en base a experiencias ajenas. Bueno, porque en cierta medida esa fue la época ideológica y doctrinaria. Correcto. Las ideologías, teoría macro, que uno tenía que asumirla y quitarse en cierta medida la cabeza de uno para pensar con la cabeza de la doctrina, del fundamento. Entonces yo creo que definiendo y abonando a la definición que ya hace nuestro amigo Nova, creo que Danilo que sí fue un artesano, pero también fue un constructor de ideas nuevas dentro del PLD en base al conocimiento de la práctica, porque todo lo que Danilo ha hecho desde el gobierno ha demostrado que es un hombre que, aparte de conocer los aspectos prácticos, los fundamentos prácticos de la lógica, también ha sido un innovador de la política. Exactamente, hay una mezcla de inteligencia y de sabiduría práctica con visión. Así es. Pero no es el típico político teórico. No. Es un político práctico que a lo que a otro le toma media hora explicarlo, él lo hace en 2 o 3 minutos. Eso es y así. Quizás por eso su gobierno ha logrado tanto y su agenda diaria rinde tanto. Pienso que sí, pienso que ha sido un hombre que ha tenido éxito, sobrados
y que ese conocimiento, como usted le llama, ha sido parte de su gran éxito como gobierno. Y eso Bejarán, porque ese apellido es no es muy común. ¿De dónde vienen los Bejarán? Bueno, los Bejaranes se ubicaron en el noroeste. Hay una pequeña porción que estuvo en el sur, que no conozco, pero sé que existe, pero fundamentalmente en el noroeste, en Montecristi, en Mao Valverde, en Santiago Rodríguez. Ahí están las semillas de este apellido, que es de origen turco. Es de origen turco, que llegaron a República Dominicana, se asentaron y desde ahí han proliferado. Sin embargo, no somos muy prolíficos en términos de familiar. Siempre tenemos un hijo, dos. Yo soy el que me he atrevido a tener más. ¿Cuánto usted tiene? Yo tengo 8. ¿Y sus ancestros a qué se dedicaban? Porque le gusta mucho el comercio. Mi padre era comerciante, mi padre también era un mecánico de alta envergadura formado en la compañía americana que llegó a Manzanillo, donde yo nací. Él fue un inmigrante que llegó allá. Esa compañía americana lo educó, lo forjó como un mecánico industrial. Y ahí se desarrolló su capacidad. Y usted, Tito Bejarán, esa responsabilidad que usted tiene en ese puesto tan complejo como la Dirección de Frontera, ¿esa es una institución que funciona en los hechos o es un organigrama? No, tenemos funciones claras, inclusive funciones que son definidas por el mismo decreto que nos dio origen. Surgimos a raíz de una necesidad y un compromiso nacional. El país había firmado el compromiso de los objetivos del milenio. Cuando se hizo el mapa de pobreza de República Dominicana, se determinó que la frontera era el lugar de mayor atraso, de mayor déficit que teníamos en el país. Y entonces ya en el último gobierno de Leonel Fernández, bueno, el último no, en el primer gobierno, al final del primer gobierno, se definió la necesidad de crear una estructura operativa en la zona fronteriza. Y le tocó a Hipólito ponerla en ejecución y llevarla entonces a la práctica. Se dotó de un gran parque de maquinaria pesada, se le dio estructura e instrumentos para que pudiéramos ayudar de forma directa a los productores. De modo que podíamos hacer caminos vecinales, podíamos hacer pozos tubulares, lagunas, pequeñas presas, edificaciones. Y toda esa capacidad técnica y administrativa se le dio a la dirección. Sin embargo, con el tiempo fue quedándose detrás en el presupuesto. Y no crecimos en el presupuesto de forma como creció el país, como creció el presupuesto nacional. Y entonces últimamente nos hemos relegado fundamentalmente a la parte de asesoría, respaldo, levantamiento de información, organización de coordinación con otras agencias del gobierno y algunas actividades propias de nosotros. Pero entiendo que es mejor así, porque por ejemplo en principio lo que ustedes hacían chocaba con la Oficina de Desarrollo Presidencial, un ejemplo. Sí. O sea, entonces... Bueno, y con obras públicas. Éramos transversal. Es mejor ser un ente vinculante con el aparato del gobierno. Eso ha sido todo un debate, Belarminio, que se ha discutido en los planes estratégicos de desarrollo. E inclusive en mi escritorio hoy hay un documento que estamos perfilando, puliendo con el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo para de algún modo dar un giro hacia la planificación, hacia el organismo que lidere el desarrollo de la frontera, que tenga mayor conocimiento de las carencias, de las oportunidades y que sirvamos de orientación tanto al gobierno central como a todo el país, del potencial, de las capacidades y de las oportunidades y riesgos que hay en la frontera. De modo que hacia allá yo creo que voy a hacer lo posible, que tengo 6 años ahí ejerciendo la dirección, que al final de mis días en la dirección pues yo pueda clarificar un poco más el rumbo que debe coger esta institución. ¿Y ustedes tienen oficina en cuáles provincias? En todas las provincias, de Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, en el norte, Independencia, Pedernales, Elías Piña y Bauruco, en las
en la parte del sur. Entonces, 6 años tiene usted desde que Danilo llegó al poder. Desde que llegó Danilo ahí. En estos días le dije, presidente, pero me va a dejar ahí. Dice, tú estás bien ahí. Y yo, bueno, presidente, si usted lo considera. Pero usted ha venido haciendo un trabajo político, posicionándose ya para ir por la senaduría de su provincia. Y en el 16 estaba prácticamente encabezando en popularidad. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo un pacto interno en el PLD. Fue el primer pacto que el PLD hace. Yo digo, fue un pacto transaccional que tuvo cosas buenas y cosas malas. La buena es que Danilo La buena fue ganó. que Danilo pudo continuar en el poder para beneficio del pueblo dominicano y para la continuidad de la obra de gobierno del PLD. Y lo malo fue que eso pues tronchó las oportunidades de muchas personas que estaban preparados para asumir posiciones de mayor relevancia en el plano político. Muchos liderazgos con legitimidad, con buen desempeño. Y ese pacto de reelección por reelección, hay gente que todavía no ha salido del trauma, que no es su caso. No, yo lo asimilé de inmediato, porque yo siempre me he acostumbrado a sopesar las cosas en la vida. Cuando yo puse en una balanza mi interés personal con el otro interés, el interés de la nación, y ver a un hombre como Danilo que había ejercido 4 años de gobiernos maravillosos, positivos en el país, automáticamente yo entendí que mi posición era respaldar esa posición. Y hay que ver lo que pasó, porque de un 52% de los votos llega a casi un 64%. Algo nunca visto en la historia electoral dominicana. Así es. Como resultado de la unidad partidaria, y de como un resultado buen de un buen gobierno y como resultado de una clara visión de un líder que sabe lo que tiene entre manos. El hogar suyo, donde usted se cría, donde usted crece, ¿qué tipo de familia era? Era una familia muy integrada. Somos 10 hermanos, 8 de padre y madre, 2 que se quedaron con nosotros, porque es lo mismo. Una familia tradicional, clase media, de un padre muy trabajador y muy responsable y de una madre altamente revolucionaria. ¿Formado en qué tipo de valores? Valores positivos como el amor, la integridad, el respeto, la religiosidad también, que puede decirse que es un valor. No está claro eso, pero bueno, fuimos educados en valores positivos, ¿no? Creo que mi familia se creó con un sentido de la unidad y la solidaridad, que todavía hoy día, con prácticamente 30 años de mi padre muerto, los bienes que él dejó no se han repartido. Estoy conversando con Tito Bejarán, director general de Frontera y miembro del Comité Central del PLD. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.